Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tengo un tema que sé que les va a encantar y que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, ese universo lleno de drama, romance, intrigas y, por supuesto, muchos secretos. Y el secreto que les voy a revelar hoy es uno que ha estado guardado por mucho tiempo, uno que susurra entre los pasillos de los sets y se esconde detrás de las cámaras. ¿Están listos? Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas que para muchos fue y sigue siendo un verdadero sueño, una fantasía que se materializó en la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero en Jinakyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, los inolvidables protagonistas de Kara Para Aşk, la serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada roce, y que por un momento nos convenció de que el amor eterno y apasionado existía, incluso en la vida real. Pero, ¿qué es lo que hace a este secreto tan especial? ¿Por qué esta pareja, esta posible historia de amor, sigue generando tanto interés y debate? Bueno, mis queridos, según fuentes muy cercanas a la producción, a los propios actores, y a la gente que estuvo en el corazón de la serie, hubo mucho más que miradas y química en la pantalla. Dicen que entre Engin y Tuba hubo una relación que trascendió los guiones, que se forjó entre escenas y que floreció, al menos por un tiempo, lejos de los reflectores. Un amor secreto, una llama que se encendió y que, quizás, aún arde en las sombras. Y antes de que digan hay otro rumor, les aseguro que este no es un rumor cualquiera. He investigado, he buscado información, he hablado con personas que estuvieron en el lugar de los hechos, he leído entre líneas y he analizado cada detalle disponible, y lo que les voy a contar hoy es lo más cercano a la verdad que he podido recabar, un acercamiento a la realidad que busca desentrañar los misterios detrás de la ficción. Asterisco la química innegable, el primer vistazo al secreto asterisco. Primero hablemos de la química en pantalla. Era innegable, mis amores, innegable. ¿Recuerdan esas escenas de Kara Para Aşk? ¿Recuerdan esas miradas que se cruzaban, llenas de promesas y deseos? ¿Recuerdan esos silencios que lo decían todo, que comunicaban más que cualquier diálogo? ¿Recuerdan esas caricias sutiles, esas manos que se rozaban por casualidad, esas sonrisas que parecían revelar un secreto a voces? Dios mío. Eran tan intensas, tan palpables, tan llenas de electricidad, que era imposible no sentir, no imaginar, que algo más estaba pasando entre ellos. No era solo la actuación, no era solo el talento de dos actores que se complementaban a la perfección. Era algo más profundo, una conexión que trascendía la interpretación, una complicidad que se sentía, se notaba, se respiraba. Era una conexión que irradiaba de la pantalla y que se colaba en nuestros hogares, haciéndonos creer en la magia del amor, en la posibilidad de un romance eterno. Las escenas de Kara Para Aşk eran un festín para los sentidos, una demostración de la maestría actoral de Engin y Tuba, pero también, según quienes estuvieron presentes, un reflejo de una conexión que iba más allá de la ficción. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus emociones, todo apuntaba a algo más, a una atracción que no se limitaba al guión. Asterisco las pruebas, rumores, testimonios y secretos a voces asterisco. ¿Pero qué pruebas tenemos? ¿Cómo podemos saber que esta historia de amor secreto es algo más que una fantasía romántica? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde los detalles se convierten en pistas y donde la especulación se mezcla con la realidad. Tenemos testimonios, aunque a veces difusos y velados, de personas que trabajaron en la serie, desde miembros del equipo técnico hasta extras y personal de producción. Estas personas, con cierta reserva, aseguran haber visto actitudes y gestos que iban más allá de la amistad. Hablan de miradas prolongadas, de risas cómplices, de una cercanía que no era habitual entre compañeros de trabajo. Se les veía muy juntos, comenta una fuente anónima, compartían mucho tiempo fuera del set, siempre discretos, pero era evidente que algo pasaba entre ellos. Otro testimonio más específico relata haberlos visto cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, siempre con la cautela de quien busca proteger un secreto. Se cuidaban mucho de no ser vistos, pero la complicidad era innegable, afirma. Además hay que recordar el contexto en el que se desarrolló esta historia, el momento en que Kara Para Aşk se convirtió en un fenómeno televisivo. Tanto Engin como Tuba en ese momento se encontraban en situaciones personales que alimentaban aún más las especulaciones.
Engin por aquel entonces era un soltero codiciado, un hombre que mantenía su vida privada con celo y que no tenía ninguna relación conocida. Esto, por supuesto, generó un gran interés en su vida amorosa y convirtió cualquier acercamiento, cualquier gesto de cariño, en un potencial romance. Tuba, por su parte, ya estaba casada, pero su matrimonio con el actor Onur Sailak, padre de sus gemelas, atravesaba un momento delicado. Las especulaciones sobre una posible crisis en su relación eran constantes, los rumores sobre discusiones y distanciamientos circulaban por los medios, y la cercanía con Engin, sin duda, alimentó esos rumores, añadiendo combustible al fuego de la especulación. La discreción, el muro de la privacidad. Otro factor clave que alimenta esta historia es la privacidad que siempre han buscado tanto Engin como Tuba. Ambos son extremadamente celosos de su vida privada, y siempre han evitado a toda costa que los medios se entrometan en sus relaciones. Esta actitud, esta necesidad de resguardar su intimidad, hizo que el secreto fuera aún más atractivo, más misterioso, y que las especulaciones crecieran como la espuma, como una enredadera que se aferra a cualquier superficie. Engin, conocido por su discreción, rara vez habla de su vida personal. Sus entrevistas se centran en su trabajo, en sus proyectos, en sus personajes. Evita las preguntas sobre romances y relaciones, y prefiere mantener su vida íntima alejada de los focos. Esta actitud, esta reserva, generó aún más interés en su posible relación con Tuba, convirtiéndola en un enigma, en un tesoro escondido. Tuba, por su parte, aunque más abierta en sus redes sociales, también es muy cuidadosa con su vida privada. Prefiere compartir momentos de su trabajo, de sus viajes, de su día a día, pero evita exponer sus relaciones sentimentales. Esta discreción, esta cautela, alimentó los rumores y convirtió la supuesta relación con Engin en un secreto bien guardado. ¿Por qué el secreto? Los factores que influyeron en la historia. ¿Por qué entonces no lo hicieron público? ¿Por qué esta posible historia de amor se mantuvo en las sombras, en el terreno de lo privado? Aquí es donde entran en juego varios factores que nos ayudan a entender la complejidad de la situación. Primero, la industria del entretenimiento turco. La presión de las productoras, los contratos, el miedo a perder oportunidades laborales. En el mundo del espectáculo, a veces, las relaciones personales se ven afectadas por intereses comerciales, por la necesidad de proteger la imagen pública, por el temor a las consecuencias. Una relación entre dos actores de una serie exitosa podría haber generado un gran interés, pero también podría haber generado complicaciones, tanto profesionales como personales. Segundo, la discreción, la personalidad de Engin y Tuba. Ambos son personas muy reservadas, que valoran su intimidad y que prefieren mantener sus relaciones en privado por protegerlas. Un romance público con toda la atención mediática que conlleva, podría haber generado estrés, presiones y consecuencias que no estaban dispuestos a enfrentar. Tercero, la complejidad de sus vidas personales. Como dije, Tuba estaba casada, aunque su matrimonio no estuviera en su mejor momento. Un escándalo de este tipo, una relación pública con su compañero de trabajo, podría haber complicado aún más las cosas, tanto a nivel personal como familiar. Las consecuencias para ella, para su matrimonio, para sus hijas, podrían haber sido devastadoras. Y cuarto, el temor al fracaso. En el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas, incluso las más intensas, a menudo son efímeras. La presión, las agendas apretadas, la distancia, los compromisos laborales. Todo esto puede afectar a las relaciones, incluso a las que nacen del amor verdadero. Quizás tanto Engin como Tuba prefirieron mantener su relación en secreto para protegerla, para darle una oportunidad de florecer sin la presión del público. El final, ¿cómo terminó esta supuesta historia de amor? ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo terminó esta supuesta relación? ¿Cómo se despidieron, si es que alguna vez se despidieron? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Es uno de los grandes enigmas de esta historia, un misterio que alimenta la fantasía y la especulación. Algunos dicen que la presión de la industria, la distancia, y la propia dificultad de mantener una relación en secreto, terminaron por enfriar las cosas. La agenda apretada de rodaje, los compromisos profesionales, la imposibilidad de compartir momentos de forma libre y espontánea, pudieron haber desgastado la relación. Otros aseguran que simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos, que la química, la atracción, no era suficiente para construir una relación duradera.
La vida a veces nos presenta amores intensos, apasionados, pero efímeros, amores que nos marcan para siempre, pero que no están destinados a trascender el tiempo. Lo cierto es que con el tiempo cada uno siguió su camino. El destino, como siempre, les tenía preparado otro rumbo. Engin, como sabemos, ha tenido otras relaciones, ha encontrado el amor de nuevo y actualmente está en una relación muy estable y consolidada con la escritora y artista visual, Kansu Tosun. Parece haber encontrado la felicidad en una relación que se mantiene alejada de los focos, que se construye sobre la base de la confianza y el respeto. Tuba, por su parte, también ha tenido otras parejas, y hoy en día, es una mujer que disfruta de su soltería, que se enfoca en su carrera profesional y en el bienestar de sus hijas. Es una mujer fuerte e independiente que ha aprendido a vivir su vida con autenticidad y a proteger su intimidad. ***, ¿queda algo? La conexión perdura ***. Pero, ¿el amor desapareció por completo? ¿La conexión que tenían era solo producto de la actuación y el momento? ¿Se esfumó como la niebla de una mañana de verano? Honestamente, no lo sé. Y creo que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Lo que sí sé es que la química entre ellos sigue siendo innegable. Cada vez que se encuentran en eventos, cada vez que coinciden en proyectos, cada vez que hablan el uno del otro en entrevistas, se nota que hay algo especial, algo que va más allá de la amistad. Una conexión que tal vez nunca se extinguirá por completo. Una chispa que se enciende con cada encuentro, con cada mirada, con cada palabra. La forma en que se miran, la forma en que se tratan, el respeto y la admiración que se profesan, todo indica que la conexión, aunque transformada, sigue ahí, latente en el subconsciente, en la memoria. Es una conexión que trasciende el tiempo y que demuestra que aunque el amor no siempre se materialice en una relación duradera, siempre deja una huella imborrable en el alma. ***, la magia del secreto, soñar con el amor prohibido ***. Y aquí, mis amores, es donde entra en juego la magia del secreto. Esa sensación de misterio, de intriga, que nos hace soñar con un amor prohibido, con una historia de amor que no pudo ser, pero que, de alguna manera, sigue viva en nuestros corazones. El secreto le da a la historia de Engin y Tuba una dimensión especial, un toque de romanticismo prohibido que la hace aún más atractiva. Nos invita a soñar, a imaginar, a fantasear con un amor que desafió las reglas, que se mantuvo oculto y que quizás aún late en lo más profundo de sus corazones. ***, conclusión, ¿crees en el amor secreto? ***. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen en este amor secreto entre Engin y Tuba? ¿Creen que hubo algo más que amistad y trabajo entre ellos? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? ¿Piensan que la historia de amor es un rumor bien fundado o una simple ilusión? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, qué opinan, y qué saben ustedes sobre esta historia. Me encanta leerlos, me encanta debatir, y me encanta compartir con ustedes mis teorías y mis investigaciones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que, sobre todo, les haya hecho soñar un poquito. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber escuchado mis teorías, por compartir conmigo esta pasión por el mundo del espectáculo turco, y por permitirme ser parte de sus vidas. De verdad, muchas gracias. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, comentar en la caja de comentarios, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana les traigo novedades, chismes, análisis y mucho más sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que ya saben, muchos likes, muchos comentarios y muchas suscripciones. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Hasta la próxima, mis amores. Un abrazo gigante. Y que viva el amor, incluso el secreto. Chao.